Introducción a las Crónicas de Owen. Contexto y propósito. El libro de Crónicas de Owen es una obra histórica que forma parte del Antiguo Testamento bíblico. Continuando la narrativa iniciada en Crónicas de Neo, es que aproximadamente entre los siglos 5 y 4 a.C., este texto se encuentra inserto en un contexto histórico clave: el retorno del pueblo de Israel al territorio de Judá tras su exilio babilónico. Su propósito principal no es solo registrar hechos históricos, sino también reconstruir la identidad espiritual y nacional de Israel, fortaleciendo el vínculo entre el pueblo y su herencia divina. A través de sus páginas, el autor, que tradicionalmente se atribuye a Esdras, busca inspirar esperanza y fidelidad a Dios, presentando un relato teológico que enfatiza la importancia de la obediencia y la restauración. Dividido en 36 capítulos, Crónicas Second abarca un período crítico en la historia de Judá, desde el reinado de Salomón hasta la caída final de Jerusalén bajo el asedio de Nabucodonosor II en el año 586 a.C. La estructura del libro sigue un patrón claro. Comienza con la consolidación del reino de Salomón, pasa por la división del reino tras su muerte y termina con la devastación de Judá como consecuencia de su desobediencia prolongada. Sin embargo, el mensaje central del texto trasciende lo meramente histórico. Ofrece una reflexión profunda sobre la relación entre el pueblo y Dios, destacando cómo la prosperidad y la ruina están intrínsecamente ligadas a la fidelidad o rebelión hacia Él. En términos temáticos, Crónicas Owa explora conceptos fundamentales como la monarquía, el templo, la justicia divina y la restauración. El Templo de Jerusalén, construido por Salomón, ocupa un lugar central en la narrativa, simbolizando tanto la presencia de Dios entre su pueblo como el cumplimiento de las promesas divinas. Asimismo, el libro subraya la responsabilidad moral de los reyes y líderes religiosos, quienes actúan como mediadores entre Dios y el pueblo. Los relatos de juicio y perdón divinos resaltan la naturaleza misericordiosa de Dios, quien siempre deja espacio para el arrepentimiento y la renovación. Desde un punto de vista literario, Crónicas Según utiliza un estilo narrativo cuidadoso y deliberado, que combina genealogías, descripciones detalladas y discursos inspiradores para transmitir su mensaje. Este enfoque refuerza la idea de que la historia de Israel no es simplemente una sucesión de eventos, sino un testimonio vivo de la intervención constante de Dios en la vida de su pueblo. Al mismo tiempo, el texto establece paralelismos con otras obras históricas del Antiguo Testamento, como Reyes Perenem Coyumlaes, aunque con un énfasis particular en la dimensión espiritual y teológica de los eventos. En resumen, Crónicas Wayne no solo narra la historia de Judá, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre la importancia de vivir en comunión con Dios. Su propósito va más allá de preservar el pasado. Busca inspirar a las generaciones futuras a mantenerse fieles a los principios divinos, incluso en tiempos de adversidad. Con esta base contextual, estamos listos para adentrarnos en los detalles de la narrativa y explorar cómo cada episodio contribuye al mensaje global del libro. Reinado de Salomón. Consolidación y construcción del templo. El reinado de Salomón constituye uno de los momentos más gloriosos en la historia de Israel, tal como se narra en Crónicas de hoy. Desde su ascenso al trono tras la muerte de David, Salomón fue reconocido como un rey sabio y próspero, cuya administración marcó el apogeo del reino unificado. Según el texto, su gobierno se caracterizó por una paz inigualable y una expansión económica sin precedentes, elementos que facilitaron la realización de proyectos ambiciosos, siendo el más destacado la construcción del Templo de Jerusalén. Esta magna obra no solo era un logro arquitectónico, sino también una declaración teológica. El templo simbolizaba la presencia permanente de Dios entre su pueblo y el cumplimiento de las promesas divinas hechas a David. La construcción del templo ocupó 7 años, durante los cuales Salomón movilizó recursos inmensos y mano de obra especializada. Tal como describe Crónicas Según, el templo fue diseñado con una belleza extraordinaria, utilizando materiales preciosos como el oro, el cedro y la piedra labrada. Su estructura incluía el Santo de los Santos, el lugar más sagrado donde residía la gloria de Dios, y otros espacios destinados al culto y las ceremonias religiosas. La dedicación del templo fue un evento de gran solemnidad,
durante el cual Salomón ofreció una oración pública que destacó la grandeza de Dios y la dependencia total de Israel de su gracia. En ella pidió específicamente que el templo fuera un lugar donde Dios escuchara las oraciones de su pueblo y respondiera favorablemente. Sin embargo, el reinado de Salomón también presenta sombras que anticipan las dificultades futuras. Pese a su sabiduría inicial, Salomón permitió que la influencia de sus numerosas esposas extranjeras lo alejara de la devoción exclusiva a Dios. Como resultado, introdujo prácticas idolátricas en el reino, violando así los mandamientos divinos. Este desvío espiritual tuvo repercusiones graves, ya que debilitó la unidad del pueblo y creó tensiones internas. Además, la carga impositiva impuesta para financiar proyectos como el templo y el palacio real generó descontento entre los israelitas, sentando las bases para la división del reino tras la muerte de Salomón. A pesar de estos errores, el legado de Salomón dejó una huella indeleble en la historia de Israel. Su templo se convirtió en el corazón espiritual del pueblo judío, un símbolo de fe y unidad que perduraría durante siglos. No obstante, su reinado también sirvió como advertencia sobre los peligros de la complacencia espiritual y la falta de fidelidad a Dios. De esta manera, Crónicas Zohar presenta a Salomón como una figura compleja, cuyos logros y fracasos reflejan la tensión constante entre la humanidad y la divinidad en la historia de Israel. División del reino, causas y consecuencias. Tras la muerte de Salomón, el reino unificado de Israel enfrentó una fractura irreparable provocada por una combinación de factores políticos, económicos y espirituales. Roboam, hijo de Salomón, ascendió al trono con la expectativa de continuar el legado de su padre. Sin embargo, su liderazgo pronto demostró ser insensible a las necesidades del pueblo. Cuando los ancianos de Israel le pidieron aliviar los impuestos opresivos que habían soportado durante el reinado de Salomón, Roboam optó por endurecer aún más las condiciones, ignorando los consejos prudentes de los ancianos y adoptando en cambio las recomendaciones arrogantes de los jóvenes que lo rodeaban. Esta decisión resultó en una rebelión liderada por Jeroboam, antiguo funcionario de Salomón, quien aprovechó el descontento popular para establecer el reino del norte, conocido como Israel. La división política del reino tuvo implicaciones profundas, tanto para la estabilidad como para la identidad religiosa de ambos territorios. En el norte, Jeroboam, consciente de que la presencia del templo en Jerusalén podría atraer a los habitantes del reino del norte hacia el sur, erigió 2 becerros de oro en Betel y Dan para servir como centros de culto alternativos. Este acto de idolatría marcó un distanciamiento significativo de la ley mosaica y consolidó una tradición religiosa separada, que perpetuaría la apostasía en el reino del norte. Por otro lado, en el sur, el reino de Judá mantuvo nominalmente una mayor fidelidad a las prácticas religiosas centradas en el templo de Jerusalén, aunque esto no garantizó la ausencia de desviaciones espirituales. Las consecuencias sociales fueron igualmente devastadoras. La fragmentación del reino redujo la capacidad de ambas regiones para defenderse de amenazas externas, dejándolas vulnerables ante potencias vecinas como Siria, Egipto y eventualmente Asiria. Además, la rivalidad entre los reinos del norte y del sur alimentó conflictos recurrentes, debilitando aún más la cohesión social y económica. En el plano espiritual, la división erosionó la unidad del pacto con Dios, transformando lo que había sido un reino unificado bajo la promesa divina en 2 entidades políticas y religiosas cada vez más alejadas de sus raíces teológicas. Esta etapa de la historia de Israel, tal como se describe en Crónicas segunda, subraya la interconexión entre decisiones políticas y consecuencias espirituales. La desobediencia de Roboam y las acciones de Jeroboam ilustran cómo el alejamiento de los principios divinos puede llevar no solo a la fragmentación política, sino también a la degradación espiritual de toda una nación. Así, la división del reino marca el inicio de un declive progresivo que culminará en la destrucción de ambos territorios. Monarcas del norte. Apostasía y juicio divino. El reino del norte, conocido como Israel, experimentó un ciclo persistente de apostasía, juicio divino y, en algunos casos, breves períodos de reforma espiritual. Desde su fundación bajo el liderazgo de Jeroboam, los monarcas del norte se caracterizaron por su rechazo sistemático de las leyes mosaicas y su adopción de prácticas idolátricas. Estas desviaciones no solo afectaron la relación del pueblo con Dios, sino que también determinaron el destino político y espiritual del reino.
Entre los reyes más emblemáticos de Israel destacan a Acab, Joram y Osías, cuyas historias reflejan claramente las consecuencias inevitables de la desobediencia a Dios. Acab, uno de los reyes más infames de Israel, llevó la apostasía a niveles sin precedentes al permitir que su esposa fenicia, Jezabel, promoviera el culto a Baal, dios de la fertilidad. Bajo su reinado, el templo de Baal en Samaria se convirtió en el epicentro de una corrupción religiosa generalizada, mientras que los profetas de Yahweh eran perseguidos y asesinados. El enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo simboliza la lucha entre la verdadera adoración y la idolatría. Aunque Dios otorgó victorias temporales, como la derrota de los ejércitos de Acab contra los arameos, estas no alteraron el curso inexorable hacia el juicio divino. Finalmente, Acab sucumbió en batalla, cumpliendo la profecía de Elías sobre su linaje. Joram, hijo de Acab, intentó revertir algunas de las prácticas corruptas de su padre, pero su esfuerzo fue insuficiente. Su reinado estuvo marcado por la continua influencia de Jezabel y la persistencia del culto a Baal. Esto llevó a nuevas confrontaciones con los profetas de Dios, como Eliseo, quien desempeñó un papel crucial en la liberación de Israel frente a la opresión aramea. Sin embargo, las reformas espirituales impulsadas por Joram no lograron arraigar en el corazón del pueblo, y su reinado terminó abruptamente con su asesinato a manos de Jehú, un instrumento divino para ejecutar el juicio sobre la casa de Acab. Osías, uno de los últimos reyes del norte, encarna un ejemplo de reforma genuina pero tardía. Reconocido por su humildad y disposición a obedecer a Dios, Osías buscó restaurar la pureza del culto, eliminando altares ilegítimos y promoviendo el retorno a las enseñanzas de la ley. Sin embargo, su esfuerzo llegó demasiado tarde para revertir el daño acumulado durante décadas de apostasía. Aunque Dios le concedió una victoria notable contra los asirios, la corrupción espiritual del reino ya había alcanzado un punto de no retorno. Trágicamente, Osías fue asesinado por sus propios oficiales, y su muerte marcó el preludio de la caída definitiva de Israel. La narrativa de estos monarcas en Crónicas Obal subraya un patrón recurrente. La desobediencia a Dios inevitablemente conduce al juicio, mientras que el arrepentimiento sincero abre brevemente la posibilidad de restauración. Sin embargo, la falta de compromiso duradero con la voluntad divina selló el destino del reino del norte. En el año 722 a.C., Israel fue conquistado por los asirios. Sus habitantes fueron deportados y el territorio quedó sumido en el olvido, cumpliéndose así las advertencias proféticas sobre las consecuencias de la apostasía. Este capítulo oscuro en la historia de Israel no solo documenta el colapso político del Reino del Norte, sino que también sirve como advertencia para las generaciones futuras sobre los riesgos de abandonar los principios espirituales. A través de estos relatos, Crónicas Zuei enfatiza que la fidelidad a Dios es la única base para la estabilidad y prosperidad duraderas. Reformas espirituales en el reino de Judá. Reinados de Josafat, Ezequías y Josías. El reino de Judá, a diferencia del reino del norte, experimentó varios periodos de renovación espiritual gracias a la labor de monarcas piadosos que buscaron restaurar la devoción a Dios y eliminar las prácticas idolátricas. Entre estos líderes destacan Josafat, Ezequías y Josías, cuyos esfuerzos reformistas no solo intentaron revivir la fe del pueblo, sino también fortalecer la identidad nacional de Judá en un contexto de amenazas externas y desafíos internos. Sus acciones ejemplifican cómo el liderazgo inspirado por principios divinos puede generar cambios profundos y significativos en una sociedad. Josafat, cuarto rey de Judá, fue conocido por su firme compromiso con la ley de Dios y su dedicación a la justicia. Desde el principio de su reinado, Josafat priorizó la instrucción del pueblo en la ley mosaica, enviando maestros por todo el reino para enseñar las escrituras. Su gobierno se distinguió por la eliminación de los altares ilegítimos y los lugares de culto pagano, así como por la promoción del Templo de Jerusalén como el único lugar legítimo de adoración. Además, Josafat instituyó un sistema judicial basado en la ley divina, asegurándose de que los jueces actuaran con integridad y temor de Dios. Su fe se puso a prueba cuando enfrentó una coalición militar enemiga, pero confió plenamente en Dios mediante una oración pública que condujo a una victoria milagrosa.
Aunque su reinado no estuvo exento de errores, como su alianza con el Reino del Norte, su legado espiritual dejó una impronta duradera en Judá. Ezequías, 13º rey de Judá, emprendió una de las reformas más radicales y completas registradas en Crónicas Doshim. Al ascender al trono, enfrentó una situación alarmante. El reino estaba plagado de idolatría y prácticas religiosas corruptas. Determinado a restaurar el pacto con Dios, Ezequías ordenó la destrucción de los ídolos y los altares paganos, purificó el templo de Jerusalén y reinstauró el culto legítimo con sacrificios y celebraciones. Una de sus mayores hazañas fue la reanudación de la fiesta de los tabernáculos, que no se había celebrado con tal devoción desde los días de Salomón. Además, Ezequías enfrentó el asedio de Sennacherib, rey de Asiria, confiando en Dios en lugar de rendirse al enemigo. Su fe fue recompensada con una intervención divina que aniquiló al ejército asirio, salvando a Judá de la destrucción. A pesar de un error posterior relacionado con su orgullo, Ezequías dejó un legado de fervor espiritual y valentía ante la adversidad. Finalmente, Josías, 16º rey de Judá, protagonizó una de las reformas más impactantes de la historia bíblica. Durante su reinado, se descubrió el libro de la ley en el templo, lo que desencadenó una serie de medidas destinadas a erradicar la idolatría y restaurar la ortodoxia religiosa. Josías ordenó la reparación del templo, eliminó los altares paganos y destruyó los objetos asociados con el culto a Baal y otros dioses falsos. También celebró una Pascua masiva, considerada la más grande desde los días de Samuel, para reafirmar el pacto del pueblo con Dios. Aunque su reforma no pudo evitar la destrucción final de Judá debido a los pecados acumulados de generaciones anteriores, Josías personifica el ideal de un rey que se esfuerza por guiar a su pueblo hacia la obediencia y la fidelidad a Dios. Estos tres monarcas compartieron un propósito común: restaurar la relación entre el pueblo y Dios a través de la eliminación de prácticas idólatras y la promoción de la adoración legítima. Sus reformas no solo tuvieron un impacto inmediato, sino que también sirvieron como modelos de liderazgo piadoso y obediencia. A través de sus acciones, Crónicas 1 subraya que la fidelidad a Dios es la clave para la prosperidad y la supervivencia de una nación, incluso en tiempos de crisis. Caída de Judá, rebelión, exilio y destrucción del templo. El destino del reino de Judá estaba inexorablemente ligado a su relación con Dios. Y la narrativa de Crónicas EU culmina con una tragedia que evidencia las consecuencias finales de la desobediencia prolongada. Después de la muerte de Josías, Judá entró en un período de decadencia espiritual y política que sellaría su destino. Los últimos reyes de Judá, Sedecías y Joaquín, se caracterizaron por su falta de fidelidad a Dios y su dependencia de alianzas terrenales, especialmente con Egipto, en lugar de confiar en la protección divina. Esta rebeldía constante contra Dios, junto con la reincidencia en prácticas idolátricas, llevó a la ira divina y al desencadenamiento del juicio profetizado a lo largo de siglos. El desenlace llegó en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor II, rey de Babilonia, sitió Jerusalén después de una serie de levantamientos fallidos contra su dominio. La ciudad fue capturada tras un asedio devastador que provocó hambruna, enfermedades y caos generalizado. El símbolo más poderoso de la conexión entre Judá y Dios, el Templo de Salomón, fue completamente destruido. Las paredes de Jerusalén fueron derribadas, y los tesoros del templo, incluidos los utensilios sagrados, fueron saqueados y llevados a Babilonia. Este acto no solo representaba la pérdida material más catastrófica para el pueblo, sino también la ruptura de su vínculo espiritual con Dios. La destrucción del templo marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Para el pueblo de Judá, el templo era mucho más que un edificio. Era el lugar donde residía la presencia divina y el centro de su identidad como nación elegida. Su demolición simbolizaba la retirada de la protección divina y el abandono de Dios ante la persistente infidelidad del pueblo. Además, miles de habitantes de Judá fueron deportados a Babilonia, donde vivieron en cautiverio durante décadas. Este exilio masivo no solo significó la dispersión física de la población, sino también el colapso de su estructura social, económica y religiosa. El exilio babilónico fue interpretado como el cumplimiento de las advertencias proféticas que habían resonado durante generaciones. Profetas como Jeremías y Ezequiel habían anunciado repetidamente que la desobediencia a Dios traería destrucción y exilio,
pero sus palabras habían sido ignoradas. Ahora, las profecías se cumplían de manera irrefutable, dejando al pueblo de Judá en un estado de desesperación y reflexión. El exilio no solo fue un castigo divino, sino también una oportunidad para que el pueblo reconsiderara su relación con Dios y volviera a comprometerse con su pacto. A través de la narrativa de la caída de Judá, Crónicas segunda, subraya la inevitabilidad del juicio divino cuando el pueblo persiste en la rebelión. Sin embargo, el texto también deja espacio para la esperanza, recordando que la misericordia de Dios nunca se agota y que incluso en medio de la devastación existe la posibilidad de restauración para aquellos que se arrepienten sinceramente. La destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico marcan el final de una era, pero también el preludio de una nueva oportunidad para el pueblo de Dios. Temas centrales: lealtad, justicia y restauración en The Crónicas Samhain. Uno de los temas más prominentes en Crónicas Samhain es la lealtad a Dios, que se presenta como el eje central de la relación entre el pueblo de Israel y su Creador. A lo largo del texto se enfatiza que la prosperidad y la estabilidad de los reinos de Judá e Israel dependen directamente de la fidelidad a los mandamientos divinos. Los monarcas que se mantuvieron fieles a Dios, como Josafat, Ezequías y Josías, experimentaron bendiciones, mientras que aquellos que se apartaron de él, como Acab y Sedecías, enfrentaron juicios severos. La narrativa transmite una lección clara. La lealtad a Dios no es opcional, sino fundamental para la existencia misma de la nación. Este tema está profundamente conectado con el pacto mosaico, que establece una relación recíproca entre la obediencia del pueblo y la protección divina. Otro tema crucial es la justicia divina, que se manifiesta tanto en el juicio como en el perdón. Crónicas según presenta a Dios como un juez justo que no tolera la idolatría ni la injusticia, pero también como un Dios misericordioso que siempre deja espacio para el arrepentimiento. Los relatos de juicio, como la destrucción del reino del norte y la caída de Jerusalén, son ejemplos claros de cómo la desobediencia prolongada tiene consecuencias inevitables. Sin embargo, paralelamente, el texto subraya la disposición de Dios para restaurar a quienes se vuelven a Él con sinceridad. Los periodos de reforma bajo reyes piadosos ilustran cómo la justicia divina está siempre acompañada de gracia, ofreciendo nuevas oportunidades para la reconciliación. Finalmente, el tema de la restauración es un hilo conductor que atraviesa todo el libro. A pesar de las tragedias narradas, Crónicas Tobán deja entrever la posibilidad de un futuro mejor. La destrucción del templo y el exilio no son el final absoluto, sino un llamado al arrepentimiento y la renovación espiritual. El texto sugiere que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no abandona a su pueblo. Este mensaje de esperanza apunta hacia la restauración futura de Israel, un tema que resuena en otras partes del Antiguo Testamento y que encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En última instancia, Crónicas Según enseña que la restauración es posible cuando el pueblo regresa a Dios con un corazón sincero. En conjunto, estos temas refuerzan el propósito teológico del libro: mostrar que la historia de Israel no es solo una sucesión de eventos políticos y militares, sino un testimonio de la relación dinámica entre el pueblo y su Dios. La lealtad, la justicia y la restauración son conceptos interrelacionados que definen esta relación, ofreciendo tanto advertencias como consuelo para las generaciones futuras. Importancia teológica y moral. Reflexiones contemporáneas. El libro de Crónicas de Join no solo es un registro histórico del destino de Judá, sino también una obra profundamente relevante para la vida espiritual y ética contemporánea. Su mensaje central sobre la importancia de la lealtad a Dios, la inevitabilidad de la justicia divina y la posibilidad de restauración trasciende el contexto antiguo y ofrece orientaciones significativas para los lectores modernos. En un mundo donde los valores pueden parecer relativos y la fe personal enfrenta múltiples desafíos, la narrativa de Crónicas Según nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y su impacto en nuestra relación con lo divino. Una de las principales lecciones es la necesidad de mantener una devoción constante a principios espirituales elevados. En la narrativa bíblica, la prosperidad de los reyes, que permanecieron fieles a Dios, contrasta con la ruina de aquellos que priorizaron intereses egoístas o idolatrías.
Esta dicotomía resuena hoy en día, recordándonos que nuestras decisiones diarias, ya sea en el ámbito personal, profesional o comunitario, tienen consecuencias que reflejan nuestros valores más profundos. Vivir en fidelidad a principios morales y espirituales no solo fortalece nuestra identidad individual, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más justas y cohesionadas. Además, el tema de la justicia divina nos desafía a examinar nuestras acciones y actitudes hacia los demás, en un contexto donde la injusticia y la desigualdad persisten. Crónicas de One nos recuerda que Dios no tolera la opresión ni la corrupción, y que nuestras acciones tienen repercusiones tanto inmediatas como eternas. Sin embargo, el texto también destaca la misericordia de Dios, quien siempre deja espacio para el arrepentimiento y el cambio. Esta perspectiva nos invita a cultivar la humildad y la disposición para corregir nuestros errores, así como a extender compasión y perdón a quienes nos rodean. Finalmente, el mensaje de restauración en Crónicas 2 ofrece una esperanza poderosa para quienes enfrentan situaciones de fracaso o desesperación. Aunque la historia de Judá está marcada por tragedias, el libro concluye con la promesa de que el arrepentimiento sincero abre las puertas a la renovación. En nuestra vida cotidiana, esta verdad nos anima a no rendirnos ante las dificultades, sino a buscar activamente la restauración espiritual y emocional. Ya sea en nuestras relaciones, nuestras metas personales o nuestro sentido de propósito, el mensaje de Crónicas 2 nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a los principios que dan sentido a nuestra existencia. En resumen, Crónicas Suen no es solo un relato del pasado, sino un llamado a la acción en el presente. Nos desafía a vivir con integridad, a buscar la justicia y a confiar en la posibilidad de restauración, recordándonos que nuestras vidas están tejidas en la trama de una historia más grande, donde la fe y la obediencia son claves para el bienestar personal y colectivo.